Camino y destino. La construcción que tú realizas para vivir bien o vivir mejor. Hablemos de ansiedad. En Camino y Destino tendremos este tema el día de hoy con nuestro invitado especial, Esteban Torres. Hola, ¿qué tal? Es un gusto tenerte aquí como invitado en esta nuestra segunda emisión. Juan es un chico muy activo, simpático, alegre, lleno de vida y de proyectos. Juega fútbol, inbox. La pandemia la tomó a bien para jugar en línea. Sin embargo, toc toc, un día alguien tocó a la puerta. No era un invitado. Entró a la casa sin avisar. Entró como un ladrón. El llamado COVID. Y con él la enfermedad. Su vida cambió. En menos de 10 días, su papá murió, casi en sus brazos, cuando tu mamá pedía auxilio. Desde entonces, el COVID, la enfermedad, la muerte, marcó un antes y un después. Tuvo un diagnóstico psiquiátrico en donde le decían que tenía ansiedad, conjuntamente con un trastorno de déficit de atención. Me lo refieren para dar una atención en duelo y ahí, sesión tras sesión, Juan abre su corazón. Ahí me llamó la atención los cambios que producía la ansiedad. Él ya no presentaba buenas notas, no quería comer, presentaba cuadros de insomnio repetitivos, se hizo grosero, no quería jugar con nadie, ya no era el deportista ni el jugador en línea tan experto como era en días anteriores. Al abrir su corazón, él decía que ya no quería vivir porque su papá había fallecido. La vida que tenía color, la vida que era muy feliz, había cambiado. Se volvió hipercrítico. Fue cuando le paró las antenas con la mamá, aparte del no comer y no desear vivir. Y me lo refieren, y atención, día tras día, Juanito abre todas esas inquietudes. Es por eso que te invité. Yo también soy maestra universitaria y nos marca el antes y el después en nuestros alumnos. Yo solamente la generación de segundo semestre no los conozco. Han sido totalmente virtuales. Todos los demás de tercero, de cuarto semestre o exalumnos de la carrera de fisioterapia, sí los conozco. Y ahí es donde virtualmente platican sus inquietudes, ¿verdad? Nos dan una sintomatología más conocida por ellos que por mí, porque ellos la están padeciendo. Entonces es por eso que hoy hablemos de ansiedad. Esteban, el licenciado Esteban Torres, es una persona muy experimentada en el tema, licenciado en psicología de la Facultad de la Universidad Autónoma de Nuevo León, tiene una formación terapéutica y supervisión en el Departamento de Psiquiatría del Hospital Universitario, tiene una maestría en educación, voy a decirlo brevemente, si no nos llevamos como 2 o 3 horas. Ha ejercido como psicólogo clínico desde hace más de 20 años en diversas instituciones públicas y privadas como el Centro Juvenil de Readaptación Social, Centro de Integración Juvenil, Centro de Integración y Desarrollo, Unidad de Psiquiatría, Bienser, Salud Familiar, etcétera. Certificado en diversos programas como Introducción del Manejo de las Adicciones, Protocolo de Prevención e Intervención del Suicidio, el QPR, que me llamó
mucho la atención del licenciado Esteban, mediación y negociación, ponente, expositor, articulista, miembro activo de FAMDAB, como aliado de Familia Apostólica, colabora en diversos apostolados, actualmente coordinador de proyectos del Centro Bien Ser, creados para servir, atiende su consulta privada como psicólogo clínico en atención a jóvenes, adultos y parejas. Colabora impartiendo cursos y talleres en el Centro de Salud Familiar, donde yo ahí te conocí, miembro del Departamento de Orientación Educativa y Psicológica de la Universidad de Monterrey, en la UDEM, en la orientación, contención, detección, identificación y canalización de alumnos que requieren atención especializada y en la generación de herramientas para su apoyo óptimo, funcionamiento académico y personal. Y ya después de este suspiro, te presento en Hablemos de Ansiedad en Camino y Destino. Hola Esteban, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué es la ansiedad? Pues antes que nada, buenas tardes Regina, me da gusto estar aquí compartiendo contigo y pues atento a esta invitación, ¿verdad? Que me has hecho y con gusto pues tratar de aportar un poquito, ¿verdad? De lo que hemos podido ir trabajando. Bueno, hablar de ansiedad es un tema bastante conveniente e importante, ¿verdad? Hoy en día, pues las estadísticas cada vez reflejan más esta urgencia de atención al tema en particular, ¿verdad? Pero por entender así y ponerlo en el contexto, el tema de la ansiedad, pues antes que nada sí me gustaría como señalar que la ansiedad de cierta manera es un aspecto que forma parte del ser como una función adaptativa. O sea, todos de alguna manera atravesamos por momentos de ansiedad porque es un estado emocional, ¿sí? Que nos sirve como un sistema de alerta, ¿sí? Que nos lleva a poder afrontar las situaciones de la vida diaria, ¿sí? Como que cualquier situación que requiera, ¿sí?, una respuesta activa de nosotros y que nos saca de alguna manera de una zona pues, de confort o una zona de estabilidad y nos demanda una atención más puntual sobre nosotros. Por ejemplo, a la hora de presentar un proyecto, a la hora de presentar un examen, de realizar alguna actividad que requiera una atención más sostenida, pues demanda cierta respuesta de nuestro organismo, ¿sí? Y nos activa para poder afrontar ese escenario de alguna manera. Entonces, desde esta perspectiva inicial podríamos decir que la ansiedad como una situación de adaptación, pues todos en algún momento de nuestra vida nos enfrentamos a ella, ¿verdad? Y una vez que traspasamos por la situación que tenemos que realizar y afrontar, pues los estados, ¿sí?, que detonan este estado emocional de ansiedad, pues vuelven a regularizarse o vuelven a restablecerse a un estado pues más regulado, por así decirlo. Sí, como te diste cuenta en un principio, a mí me gusta hacer narraciones, cuentos y demás, y lo aplico con mis alumnos en determinado momento. Entonces, esta cuestión sí he visto como que un cambio en muchos de los alumnos. ¿En qué? En su estado de aprendizaje. Algunos han bajado de notas. En el caso, pues ya sabemos que de muerte ahí hay una justificación, ¿verdad? Pero en esta cuestión de que siento que ya no puedo con esta situación, siento que esto ya no tiene para cuándo terminarse. Y les cuento yo, ¿verdad? Que la ansiedad pues siempre tiene prisa, te mueve, como lo estabas diciendo ahorita en la introducción. Entonces, esto decía una frase muy que lo postean mucho. La depresión es exceso de ayer.
El estrés, exceso de presente. Y el futuro, exceso de ansiedad. ¿Es eso cierto? ¿Tiene algún fundamento? Pues, por entenderlo de una manera así, coloquial, pues, a lo mejor es una forma de poderlo, eh, pues, referir, ¿verdad? Claro, ya, como te mencionaba ahorita, la ansiedad, tiene un argumento también adaptativo, pero ya cuando esta cuestión de la ansiedad, eh aumenta su intensidad, ¿sí? O sea, cuando el sistema de alerta o el estado de inquietud, ¿sí? Ya es más evidente, pues ya se sale de esta cuestión adaptativa, ¿verdad? Y se convierte más en una cuestión que requiere, requiere poner atención a ello, ¿verdad? Porque algo se está saliendo de su, pues, de su funcionalidad, ¿verdad? Principalmente la ansiedad cuando empieza a ser una cuestión más de más atención, de que requiere una atención más pues especializada, nos habla de dos aspectos muy puntuales. Uno es un estado de malestar, ¿verdad? Significativo. La persona la está pasando mal. Sí, no solamente es presentar un examen y estoy inquieto a ver cómo me va, a ver si lo apruebo, a ver cómo me revisa el maestro, ¿no? Y una vez que obtienes el resultado, pues esta inquietud disminuye, ¿verdad? Cuando hay una ansiedad propiamente, ya como una afectación, un trastorno, pues el malestar es evidente para la persona, ¿sí? Sobre todo porque en la ansiedad como trastorno no se alcanza a precisar con claridad cuál es la situación que causa preocupación, ¿sí? Entonces, por un lado, empieza a generar un malestar, una inquietud, una intranquilidad, y por otro lado, empieza a afectar la funcionalidad de la persona en su vida cotidiana. ¿Sí? Se ve trastocada su desempeño académico, sus interrelaciones con las personas con las que convive, con su familia, con su pareja, con sus amigos. Ya empieza a haber situaciones que le cueste trabajo poder funcionar habitualmente. Entonces, por poner una referencia, cuando esto aumenta de intensidad, cuando la preocupación, cuando la inquietud, cuando la intranquilidad, cuando el miedo sobrepasa cierto límite y ya causa un malestar importante para la persona y empieza a afectar su desempeño, su rendimiento, sus relaciones, ya ahí estamos hablando propiamente de un problema ya de la ansiedad, ¿verdad? Más o menos, ¿cuánto porcentaje antes de la pandemia había en algunos censos, por decir de la OMS o de alguna referencia que nos diga antes había un tanto grado de ansiedad, hoy se ha incrementado? ¿Alguna referencia que pudieras mencionar? Mira, de acuerdo a la OMS, antes de la pandemia, pues los estándares, pues de 1 a 5 personas, una de cada 5 personas pudiera estar atravesando ansiedad en su vida, ¿sí? Con esta situación de la pandemia, no solamente la ansiedad, muchos aspectos, otras enfermedades de la salud mental también se vieron, pues, incrementadas, sobre todo en aquellos que ahí había algo ya latente, pues con esta situación de encierro, de incertidumbre. Fíjate, el escenario de la pandemia es como un alimento propicio para generar estos estados de ansiedad. ¿Por qué? Porque una de las razones más evidentes en esta pandemia, pues es la incertidumbre de no tener la certeza de qué va a suceder, ¿sí? Todavía hasta hace unos meses antes de que empezara a vislumbrarse un poquito de luz con esto de las vacunas, pues todavía no había pues un aliciente que nos dijera, oye, ya pronto esto va a tener algún remedio, ¿no? Todo seguía siendo totalmente incierto, había un desconocimiento total, estaba
pues como un volado de moneda, ¿verdad? El decir, no sabes si en algún momento te puedes contagiar o no, qué tanto va a impactar, cómo lo vas a vivir. Entonces, toda esta incertidumbre viene a alimentar la inquietud, ¿verdad? La sensación, este es el punto central de la ansiedad, hay una sensación de peligro, ¿sí? Una sensación de amenaza, de que algo va a venir a trastocar tu integridad, ¿sí? En eso está basado el miedo, ¿sí? Obviamente, como tú decías, cuando hay situaciones reales, puntuales, ¿sí? Identificadas, pues obviamente el miedo tiene una base, pero hay ocasiones en que la ansiedad está alimentada por miedos que no son racionales, ¿sí? Que desde nuestra interpretación vamos construyendo y que obviamente nos pone en una situación de alerta constante, ¿sí? Que desgasta internamente y nos pone en un sistema de alerta constante y de hipervigilancia y de estar atentos, y esta inquietud constante es lo que se mantiene como un estado de ansiedad, ¿sí? Más prolongado. Más prolongado y con mayor afectación, porque una, una ansiedad crónica pues también trae consigo una serie de afectaciones al organismo, ¿verdad? Al funcionamiento de otros sistemas. ¿Cómo cuál, Por ejemplo, comúnmente detona muchos problemas gastrointestinales, ¿sí? Comúnmente está asociado muchos de los problemas gastrointestinales a una situación donde todas las sustancias que también se ponen en juego bioquímicamente a la hora de estar en un estado de ansiedad, pues van jugando un papel interno, ¿verdad? Van jugando pues una afectación a los sistemas. El cortisol, El por cortisol, ejemplo. exactamente. Ujú. Y en la preguntas o en la que puntualizan los alumnos, porque yo me he encargado de hacer algunas anotaciones, ¿verdad? En este año, porque pues ya cumplimos un año y me gusta mucho la investigación y todo eso. Pues además yo fui muchos años reportera. Me refieren esto, vivo preocupado, muy preocupada, siento que no puedo. En la cuestión de la muerte, pues sí, como decimos, ¿verdad? Sí hay un fundamento. Tengo miedo al futuro, me siento agotada, estoy muy desgastada, como lo referías ahorita hace unos minutos. Estoy totalmente cansada. Al principio prendí en la cámara, ahorita ya no quieren prender la cámara. Salvo algunos, ¿verdad? Los tengo bien identificados. ¿Verdad? Que ellos siempre están muy monos prendiendo la cámara o que quieren hacer alguna observación y la prenden, ¿verdad? Entonces me alarma, ¿verdad? Que algunos ya no quieren encenderla. O sea, realmente sí están cansados o cansadas. Tengo miedo a contagiarme. Algunas anotaciones que también lo refería es el miedo. El miedo ha incrementado mucho. Tengo miedo a mi futuro económico. Se han metido muchos hasta con cuestiones políticas. Le digo yo, oye, pues estos temas en esta materia no, ¿verdad? Además, pues lo hago también para descansar, ¿verdad? Todos los días nos bombardean mucho con noticias políticas y a mí la verdad esos temas no me gustan. Claro que somos sociedad, pero tienen su momento, su lugar y etcétera, ¿verdad? Entonces, yo ahí como que le digo, la ansiedad es como que lo han banalizado, Esteban, como que lo han trivializado como un tema, como decir estoy depre. Le digo, pero la depresión es un diagnóstico. ¿Quién te dijo que es depresión? No, estoy triste. O sea, le digo, hay que puntualizar, porque si no nos vamos creyendo eso que nosotros estamos sintiendo como un malestar. Entonces la ansiedad también la veo como más preocupante, como un foquito de alerta, ¿verdad? De esta situación de hastío
o porque se ha hecho muy repetitivo los programas de en casa, ¿verdad? Al principio no, y estoy muy contento porque convivo más con mis papás. Y ahorita ya no. O aquellos son pocos los alumnos de los primeros semestres que están casados, pero sí tengo, ¿verdad? Y aparte la consultoría que yo tengo privada, pues es que realmente ya se hizo monótona la situación. Yo trato mucho de ver áreas de oportunidad, de crecimiento, etcétera, ¿verdad? Pero realmente la ansiedad marca muchas cosas muy puntuales. Le digo, chécate con un psicólogo clínico, porque esto ya refiere un poquito de atención para que vayas con él. Lo del miedo, esa constante enojo, frustración, no quieren hacer las cosas y estamos hablando ya de jóvenes grandes. Entonces, eso tiene una estructura, va a tener una solución. O sea, ¿cómo? ¿Qué panorama pinta esto? Sí, sí, es que bien dices, ¿verdad? Ahorita ya al decir ya más de un año de este eh, encierro, estas medidas que vienen a sugerencia para los cuidados, pues ciertamente ya con la prolongación en el tiempo de estas restricciones, pues empiezan a ser más significativos los malestares, ¿verdad? Como decías, en un inicio era pues todo una novedad, ¿verdad? Sí. Y era todo una oportunidad de reencontrarse con el espacio del hogar y con las interacciones y con las novedades y hacer cosas que anteriormente no se hacían. Ver películas. Sí, parecía el Big Brother, ¿verdad? Así como toda esta novedad, ¿verdad? Pero cuando las cosas empiezan a entrar en una rutina diaria, bajo unas condiciones que no se estaba habituado, pues es cuando empiezan a evidenciarse otros aspectos de mayor relevancia que pasábamos por alto, ¿verdad? El simple hecho de estar expuestos a la luz del día es una cuestión que humanamente requerimos, ¿sí? Ese intercambio de luz solar para poder generar un estado de ánimo, o sea, tiene una implicación hasta en el estado de ánimo, ¿verdad? Los encuentros sociales no solamente como un encuentro, pues, de distracción. Bueno, sí, sí, como un encuentro de distracción, pero no como algo que no daba tanta importancia, ¿verdad? Sino que ahora toma un sentido de mayor relevancia en el momento en que descubrimos que ese encuentro con el otro nos permite también desenfocar la atención que está centralizada hacia uno mismo, ¿verdad? Hacia un entorno muy limitado, ¿sí? Entonces, el encuentro con el otro también es algo relevante en la salud mental, ¿sí? La interacción, el poder realizar otro tipo de actividades, ¿sí? Que en el encierro pues están limitadas, también son necesarias, ¿sí? Para la buena estabilidad, el ejercicio al aire libre, todos esos aspectos que no dábamos sentido y que los tomábamos como algo ordinario, pues nos estamos dando cuenta que son de gran relevancia en la salud mental de todos nosotros, ¿verdad? Entonces, ciertamente empieza a haber esta afectación. Vale la pena aclarar, Regina, que en algunos casos empieza a generar como tú decías, este fastidio, esta aversión al encuentro, los alumnos, ¿verdad? Tener la cámara encendida, porque ciertamente pues la interacción virtual nunca podrá sustituir la vinculación en lo presencial, ¿verdad? Simplemente por ahí leía yo una referencia que hacía mención de que una interacción presencial con otras personas no te demandaba una atención tan sostenida, ¿sí? Que la que te demanda el encuentro virtual, ¿verdad? Aquí estamos tú y yo
y por momentos nos vemos a los ojos, pero por momentos yo puedo fijar mi mirada hacia otra dirección, ¿sí? Y en lo virtual no sucede así. En lo virtual hay una demanda mayor de tu atención, ¿sí? Porque es lo único que asegura, ¿sí? Como es muy reducido la comunicación de lo no verbal hacia solamente tu rostro, pues tienes que manifestar con esto limitado que estás involucrado en el momento, ¿verdad? Entonces, sí han sido distintos aspectos los que nos ha presentado y que, bueno, regresando al tema de la ansiedad y de otras afectaciones de la salud, pues bueno, todo esto a mí me ha tocado también ver cómo alumnos eh, aspectos que ya había ahí latentes en sus vidas, pues con esto empieza a ser más complejo, ¿verdad? Empieza a detonar una mayor inquietud, una mayor, pues malestares, ¿sí? Los sentimientos empiezan a desestabilizarse y la forma, sí, a la hora de no reconocerlos, pues la forma de expresarlos, como tú decías, pues a lo mejor la misma frustración que les genera el no poder tener sus encuentros habituales con sus amigos, sus salidas o algo, pues empieza a mostrarse con el enojo, ¿verdad? Esta frustración y muchas de las veces, pues todo el entorno que se está viviendo, pues también la tristeza que les embarga por las pérdidas, por el eco del sufrimiento social, pues obviamente va desencadenando un desequilibrio emocional, como ahorita decíamos, ¿verdad? La persistencia de un estado de ansiedad o de estrés, fíjate, el estrés constante, ¿sí? Un estado de tensión constante detona un estado de ansiedad y un estado de ansiedad constante en algunos casos detona un estado de depresión. Qué interesante eso que estás diciendo, porque anteriormente diagnosticaban a las personas, sobre todo en el área pedagógica, como estrés, pero el estrés es el detonante de ansiedad En muchos de los casos en puede muchos ser. de los Ujú, casos, ujú. y la ansiedad puede detonar también como polarizando a depresión. Sí, 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 es como en una ansiedad constante. Pensémoslo en algún ejemplo, ¿va? Es como un intento constante de sostener una situación. Llega un momento en que se agota el organismo, ¿verdad? Y una respuesta, pues vamos a decirlo, hasta cierto punto también adaptativa es sacar la banderita blanca, ¿verdad? Y decir, "Puf, ya no puedo". ¿Sí? Y viene el estado depresivo, ¿verdad? Como una respuesta también, pues para no llegar a un punto de mayor desequilibrio, ¿verdad? Como una respuesta también ante esta ansiedad sostenida por tiempos prolongados. Y por ejemplo, hoy salió en una de las notas que, que un artista presentaba como algo más allá de los límites, cuadros muy severos de ansiedad y de depresión. O sea, el paciente o el alumno, o el joven, el adulto mayor, puede presentar ambas cosas. Sí, sí, sí. A la hora de ya realizar un diagnóstico propiamente por el especialista calificado, pues habrá que distinguir, ¿verdad? A veces puede haber una depresión que fue a razón de una ansiedad ahí constante, o a veces también puede ser la inversa, la depresión puede generar estados de ansiedad y en algunos de los casos presentarse como un diagnóstico mixto, ¿verdad? Donde estén presentes estos dos estados, ¿verdad? Y en el caso particular, ¿tú les haces algunas pruebas? Yo comúnmente hay muchos recursos, Ok, Regina, perfecto. para poder realizar un diagnóstico, ¿verdad? Me refiero a que se pueda recurrir a la entrevista clínica, donde
a partir de identificando cierta sintomatología, nos podemos dar cuenta de que existe, hay la presencia y el cumplimiento de ciertos criterios, ¿sí? que nos indican que la persona está atravesando un estado de ansiedad, ¿verdad? Por Hay ejemplo, algunos, 3 puntos, Esteban, perdón que te interrumpa. 3 puntos así referenciales que nos diga alerta, puede ser ansiedad. por ejemplo, preocupación excesiva, ¿sí? Bien. Hay un tema de gran preocupación, ¿sí? De inquietud, de que un miedo a que algo va a suceder, ¿sí? Algo que va a poner en riesgo la integridad de la persona, ¿verdad? Fíjate que aquí hay algo importante que señalar. Dentro de la ansiedad, pues hay algunos diagnósticos más precisos, ¿verdad? Habrá que ser una ansiedad generalizada, una ansiedad social, una fobia específica a algo en particular, de acuerdo a un manual, ¿sí? de diagnósticos que se utiliza en la psiquiatría. De acuerdo a este manual hay una clasificación de estos diagnósticos, ¿verdad? Y de acuerdo a ello, el especialista pueda basarse en, si así es su preferencia, y en base a ello referenciar que de acuerdo a cierto cuadro de síntomas, ver qué aspectos son los que se están manifestando y qué diagnóstico le correspondería a esto. Solamente como una referencia para saber el tratamiento más adecuado. Sí, pero también irá a cambiar porque el último manual ya tiene sus años. Estamos hablando hoy de una situación especial que se viene a introducir en ese ámbito que es la pandemia o no. Sí, seguramente yo creo, como todo ha sido, cada ciertos años hay una reunión de los pues, especialistas que se dedican a desarrollar este manual y se reúnen para hacer revisiones, ¿verdad? A pues, a este manual que les permite ser una guía, ¿verdad? Para el diagnóstico de las enfermedades de la salud mental. Sí, porque haz de cuenta, pues es mm, como para llamar la atención, porque hay muchos de todas las edades que refieren esas no ganas de vivir, ¿verdad? Y que puede ser alguna cuestión que se esté filtrando por esa ansiedad, pero aún maximizada por las situaciones de encierro en las cuales se encuentran. Te decía a la hora de contactarte algunas cuestiones también de adultos mayores. Un ejemplo claro, el sábado me ocurrió, me habla una persona de la tercera edad que ya me la refirieron de la Clínica 33, ¿verdad? Es que yo estuve como voluntaria, como directora en el IMSS a nivel voluntario, del voluntariado. Entonces me la refirieron de la Clínica 33, en donde ella había presentado un cuadro que le había hecho ingerir sustancias para morir. Entonces la señora la atendí conjuntamente con el especialista, cada quien, ¿verdad? Pues es una labor interdisciplinaria, yo dependo del médico especialista o del psicólogo clínico, ¿verdad? Entonces, muy bien, transcurrieron 2 años muy bien, fue un milagro, o sea, se cuenta a nivel de salud física, emocional y demás, la señora funcionalmente está muy bien. Entonces me habla llorando el sábado, y le digo, ¿qué pasó? O sea, ¿cuál es el problema? O sea, no te estoy entendiendo. Vamos a hablar despacito, porque ya sabes que a mí me falla un oído. Y ya le dije algo y ya se relajó, ¿verdad? Dice, no, es que esto me trajo como consecuencia que yo me sienta así. Le dije, ya te estás diagnosticando. Le dije, ya me perdí. Y ya rompí el hielo y empezamos a platicar de eso. Entonces la paciente sí presentaba trastornos de ansiedad y de depresión. Pero ¿sabes qué lo detonó? El incendio de Santiago. Lo detonó
Porque ahí lo que estuve platicando, le dije, lo detonó el recuerdo, porque el recuerdo de incendio te trajo a un pasado. ¿Cuál es ese pasado? Ah, dijo, yo viví un incendio. Entonces, cómo todo se va relacionando. Entonces, estar alerta como familia, como amigos, como vecinos, en la virtualidad. O sea, porque sí realmente no es soledad, te sientes solo. No sé si me explique. O sea, te sientes más solo que antes, Ujú. ¿verdad? Porque antes pues corrías con un vecino, una vecina, a ver qué hacías, ¿no? Sí, sí, es el distanciamiento, El sí. distanciamiento, Sí, sí, exactamente. sí. Pues obviamente volvemos al punto que te comentaba, o sea, estamos dándonos cuenta de que en esos pequeños detalles de la vida, pues también se sostiene nuestro buen funcionamiento, nuestra estabilidad emocional y que ahora este encierro nos viene a dar cuenta, ¿verdad? De darle valor a otros aspectos que antes pasábamos, pues como triviales, ¿verdad? Como tú dices, ¿verdad? El tener el encuentro con el vecino. Fíjate, ahorita que dices del adulto mayor, por ahí escuchaba yo un relato de alguien, no me acuerdo con precisión, pero hacía mención a cómo este, los adultos mayores, por ejemplo, les gusta todavía realizar las actividades de forma más conservadora, ¿verdad? O sea, por ejemplo, ir al banco presencialmente, le decía la Sí. hija a su papá, papá, pues ya lo puedes hacer por internet, ya puedes hacer tus movimientos en la banca móvil, ¿verdad? Y no, el señor era de arreglarse, perfumarse, ¿sí? Y prepararse para ir, ¿sí? Y dice, no, a mí me gusta ir al banco y encontrarme con las personas, verlas, saludarlas, que me llamen por mi nombre, o sea, son aspectos de la cotidianidad, pero que nos construyen como persona, ¿verdad? O sea, es en el encuentro con el otro donde también toma significado nuestra existencia. Si no, pues imagínate, seríamos, pues ermitaños, ¿verdad? Que pudiéramos funcionar así, pues no, no estamos habituados a eso. Y de alguna manera esta situación pues nos vino a proponer temporalmente, en eso estamos esperanzados, una forma de relacionarnos a la que no estábamos acostumbrados, ¿verdad? Al inicio de la pandemia yo hacía pensaba yo en mi interior, decía, me recordaba como cuando en alguna ocasión en mi juventud me fui de misiones a la Sierra Tarahumara y pues era muy agradable muchos aspectos que uno vive ahí y al inicio disfrutabas mucho la experiencia, bueno, pero llegaba un momento en que el modus vivendus de este escenario, pues uno no estaba habituado, aunque el inicio era todo novedad y todo sorpresa, ya en el día a día, ahora sí, pues uno le costaba renunciar un poco a la forma en como ya estabas habituado a vivir. Y se presentaba esto que tú conoces muy bien, Regina, pues los duelos, ¿verdad? De una vida anterior, de un estilo de vida anterior y el nuevo estilo de vida, ¿verdad? Entonces ahí me recordaba mucho porque en algún momento estando ya en las misiones, pues me venía esta añoranza por el espacio en el que yo habitualmente estaba, ¿verdad? Y yo decía, esto es muy similar, este encierro es muy similar a eso, ¿verdad? Como a estos duelos vividos internamente por lo que antes se tenía y ya no se tiene, por lo que antes se experimentaba y ya no se puede temporalmente. Entonces, ahorita que decías de la persona esta del incendio, pues estos incendios, quieras que no, también se viven como un escenario que causa duelo, ¿verdad? Sí. Porque causa una sensación también de ansiedad porque visto en conjugación con otros, pues con otros acontecimientos, pues sin querer nuestra mente puede vislumbrar escenarios y activar como esta visión catastrófica, ¿verdad? Sí. Ay, están ocurriendo muchos sucesos que me angustian y me preocupan y qué va a pasar y me siento
en riesgo y ¡pum! Se activa esta Sí, cuestión de la ansiedad, ¿verdad? Que decíamos ahorita, pues uno de los principales puntos es esa preocupación excesiva, ese miedo intenso, desmedido, esa posibilidad de estar en riesgo, ¿verdad? Que nos pone en una alerta y una hipervigilancia. ¿Y qué pasa eso? Sin darnos cuenta lo vamos dirigiendo. Acuérdate que dentro de la respuesta a la ansiedad, pues también hay todo un correlato psicofisiológico, ¿verdad? Entonces, nuestro organismo también sufre una serie de cambios, palpitaciones, sudoración, taquicardia y todo este escenario como una respuesta adaptativa porque manda la señal al cerebro de que tenemos que activarnos porque hay una situación que atender, que resolver, que enfrentar o de cuál huir, ¿sí? Pero a la hora de que no tenemos dónde ponerla, pues nos causa esta desorientación, ¿verdad? Y esta hipervigilancia empezamos a ponerlo en sensaciones que habitualmente suceden o que están ocurriendo por la respuesta hacia la situación de alerta y nos preocupa, ¿sí? Entonces se convierte en una preocupación por la sí. propia respuesta que nuestro organismo está dando. ¿Y por qué estoy acelerado? ¿Y por qué estoy palpitando? Y empieza a haber una interpretación de un riesgo. A lo mejor me está pasando algo, a lo mejor me va a dar un infarto, a lo mejor ya me voy a morir, a lo mejor ya estoy, tengo una enfermedad terminal. Y empieza esta lectura subjetiva de lo que está ocurriendo, ¿verdad? Y eso no detona psicosis, Pues bueno, digo, ya hablar de esta situación eh, ya es otro tema pero más allá referente. podría, si se maximiza, Pues mira, de entrada te reafirmo, el tema de la ansiedad, incluso de lo que mencionabas tú de la depresión, pues son temas que todavía están dentro de un margen ok. contenido, ¿verdad? Dentro de una situación que pues nos mantiene en el contacto con nuestra realidad y todos estos aspectos bueno, es cuestión de lidiar con ellos y poderlos situar, ¿verdad? Y poderlos afrontar. Ya al hablar de una psicosis, pues ya es un tema donde compete otros aspectos de mayor afectación estructurales, ¿sí? Otro aspecto más, pues con más precisión, ¿verdad? Con una afectación más estructural. Sí, y ahorita también con el comentario que hacías, yo recuerdo cuando uno de los cursos que diste, ¿verdad? Porque Esteban es muy joven, pero es como un maestro para mí. Eres muy joven. Bueno, y ahora te rejuveneciste más con la bajada de peso. Te comentaba yo, ya ves que soy licenciada en comunicación, también nos sentimos, independientemente de la edad, desde pequeños, como bebés, como niños, grandes hasta la tercera edad y demás, ¿verdad? Que necesitamos el contacto del rostro. Y ahora con el cubrebocas, te hacía esa vez la pregunta, ¿eso irá a cambiar? Y no recuerdo exactamente qué me dijiste, pero pues de alguna manera lo enlace yo a un curso que tomé la semana antepasada y los ojos también ríen, ¿verdad? Lo tomé en otro curso y ya le di yo un sentido para poder estar con las personas que no se vean tan afectadas, ¿verdad? En la cuestión de la interpretación, porque el cubrebocas lo vamos a tener que usar por mucho tiempo más. No es que ya me vacunen y ya no lo voy a usar. No, ya es un artículo del guardarropa, ¿verdad? Estarlo usando. Entonces, para irte adaptando, tendrá algunos cambios, la gente necesitamos ver que sonría o va a afectar los lazos sentimentales, sociales y demás. ¿Qué opinas tú como Mira, psicólogo? yo lo que he estado compartiendo ahí con algunos especialistas es que evidentemente somos seres muy adaptativos, ¿sí? Tenemos muchos, digo,
nos ha dotado de muchos recursos, ¿verdad? Para poder funcionar y para podernos ir adaptando, pues, así evolutivamente, ¿verdad? Desde toda la vida. Entonces, pues este escenario que bien dices, el cubrebocas, ha evidenciado que dentro de esta adaptación a la que recurrimos, pues ya hay estudios o lecturas que hacen ver que hemos tenido una evolución hasta en esto, ¿verdad? O sea, ya podemos hacer un poquito de una lectura de la gestal de nuestra cara Ujú. solamente ya desde aquí. O sea, al inicio no, ¿verdad? Al inicio nos costaba más, pero hoy en día, como si de repente, ¿qué pasa cuando alguien, por algún problema de salud o algo, pierde una parte de la vista, ¿sí? O una función, de alguna extremidad o algo, pues finalmente busca cómo sustituir con este tema de la plasticidad cerebral, ¿verdad? Sí. Que nos ayuda a reemplazar algunas funciones, algunas muy propias de una área, pues viene y las trata de reemplazar a otra área, ¿verdad? Entonces, bueno, más o menos aquí esto, ¿verdad? Si antes nuestra lectura estaba hacia una imagen, pues el hecho de reducirla a una más pequeña nos empieza a generar de otras habilidades para poder, como tú decías, si se cierran un poquito los ojos, quiere decir que se está riendo y todo. Claro, no es la misma, no, nunca va a ser lo mismo, ¿verdad? Nunca va a ser algo que pueda ser sustituible, pues finalmente este equilibrio con el que fuimos diseñados, pues es irreemplazable, ¿verdad? Pero bueno, sí nos podemos ir adaptando un poco, ¿verdad? A cómo poder funcionar bajo las limitantes que se nos van presentando. Entonces, por momentos iremos aprendiendo un poco a poder lidiar así y aunque tengamos el cubrebocas, pues hay otros elementos que transmiten el estado emocional, ¿verdad? El tono de voz, las expresiones de la frente, la postura corporal, pues todo eso también entra dentro del lenguaje que a veces el resto del rostro que está oculto no logra evidenciar. Sí, yo, platicaba con las mamis de preescolar y algunas maestras me invitaron a dar una plática. Le digo, ellos se adaptan más pronto de lo que creemos, ¿verdad? Por esa capacidad de estar aprendiendo y adaptándose a cosas nuevas, pero lo tenemos que hacer de otra manera, porque ellos están cansados. Necesitamos crearle nuevas formas. Ahí ya entra otra parte muy importante del ser humano, que es la creatividad, ¿verdad? Decían ayer o en la mañana, tales maestros han tenido que hacer esto y esto y esto para cautivar a los alumnos, ¿verdad? Sobre todo te digo preescolar, en este caso el universitario, pues lo que hace es apagar la cámara, ¿verdad? Claro que a la hora, le digo yo, oye, me hacen a veces sentir como si estuviera en una sesión de espiritismo. ¿Por qué, maestro? Paco, ¿estás ahí? ¿Así me escuchaste? Oye, le digo, parece que estoy ahí invocando a los espíritus. Sí, maestra, es que se me olvidó y aparte apagué el micrófono. Le digo, mira, qué casualidad. Entonces, yo hago mi toma de lista para escucharlos, ¿verdad? Porque luego no va a estar ahí roncando. Dormido, tienes que hacerte tus, ¿verdad? Nuevas formas de trabajar en la virtualidad, como lo hacíamos en la presencialidad. Más sin embargo, con estos que te comentaba, estos alumnos de segundo que no los conozco, he sacado cosas muy buenas, ¿verdad? Muy buenas en cuanto a esas, les pongo un pequeño examen para ver áreas de oportunidad y he trabajado muy a gusto con ellos, que son hoy los de segundo semestre. No digo que los demás no, pero ha sido como los conocí virtualmente,
¿verdad? Virtualmente nos hemos seguido conociendo y he tenido muy buenas experiencias. Yo trato de aplicar mucho lo que así me enseñé yo en la cuestión de la educación en positivo, o sea, trabajar áreas de oportunidad. Las demás, pues ahí te los dejo, son los psicólogos. Esa no es un área mía, ¿verdad? Entonces sí me encanta trabajar con ellos, ese valor interpretativo que podemos hacer, esa redireccionar tus metas, poder hacer algo innovador, que tú mismo sientas una realización independientemente de la situación. Independiente si estás en duelo, si ya estás cansado, pues si llegaste a tener que utilizar medicamentos, pues tomarte los medicamentos, ¿verdad? Para el propósito de vida no se vea trastocado, no se vea golpeado. Entonces, en eso me ha gustado mucho trabajar con los jóvenes. Me considero una incansable aprendiz de todo, ¿verdad? Y también, ¿por qué no dar experiencia, verdad? En la mañana íbamos a tener un examen. Digo, pues es que el conocimiento es básico. Tú debiste haber consultado a los autores, pero me importa también la experiencia para ver el área de oportunidad que tú tengas en la práctica profesional. Entonces se ha dado cosas interesantes, no todo ha sido oscuro, negativo, ¿verdad? Entonces ya nada más falta pues regresar a estas situaciones poco a poco, no con aquel descaro, ¿verdad? Como ocurrió el contagio en Cancún, que entrevistan a los jóvenes, no es que no usamos cubrebocas porque eso no, ¿verdad? O sea, es retroceder en lo que estamos enseñando, en el cuidado personal, tú me cuidas, yo te cuido. Entonces, esa cuestión de trabajar incansablemente por nuestros niños y por nuestros jóvenes, no porque el adulto no sea importante, sino porque ellos son pues los que están en formación, ¿verdad? Y depende de todo unas redes de apoyo, ¿verdad? De maestros, padres de familia, para trabajar con ellos de una manera asertiva y pues que poco a poco pasa esta cuestión de pandemia, ¿verdad? Pero no una pandemia emocional. Ok, entonces pues muchas gracias. ¿Algo más que nos quieras decir acerca de jóvenes, de adultos? Es Pues muy yo, valioso lo que tú estás diciendo, muy importante. sí, yo a lo mejor sí quisiera, Regina, agregar, porque bien, todavía no hay que bajar la guardia, ¿verdad? Todavía hay que seguirnos cuidando, pero hoy que ya vemos que trae su afectación todo este escenario, pues hay que redoblar esfuerzos, ¿verdad? Para sostener, ¿sí? A los que momentáneamente estén pasando por una situación complicada, lo que a veces como formadores, en tu caso, que uno esté atento a quien esté necesitando de apoyo, alumnos, familiares, quien veamos, ¿verdad? Que esté a nuestro alrededor y que veamos que ocupan y que tengamos algo que ofrecer, pues a lo mejor pensar en cuestiones muy puntuales que puedan ser tomadas en cuenta, ¿verdad? En primera instancia, pues qué bueno que se dé este espacio, Regina, porque un elemento importante que favorece mucho es el conocer qué está pasando, ¿sí? La psicoeducación nos ayuda a entender qué es lo que está ocurriendo en el caso de quien esté padeciendo algo, ¿sí? Y a veces no saber qué es lo que le está ocurriendo detona una mayor ansiedad, ¿sí? Entonces, cuando a alguien inicialmente, y esto lo vemos en el consultorio, le aclaras y le dices, mira, esto que tú mencionas, lo que me has comentado, tiene que ver con esto, y pues tiene un tratamiento que tiene un buen pronóstico, ¿verdad? En el mejor de los casos, en la mayoría de los casos. Entonces, eso
da mucha tranquilidad. Es como decir, bueno, no estoy perdido en la nada, ¿verdad? Al menos hay algo y alguien que me puede guiar en esta situación y que conoce lo que me está ocurriendo y me puede apoyar. Entonces, eso que lo pueda saber quienes se atraviesa una situación de esta es un aliciente bastante importante, ¿sí? Que va a reducir sus niveles de ansiedad. Pues otro es poder generar espacios donde se hablen las cosas, ¿sí? Las personas que atraviesan una situación de esta y encuentran un espacio adecuado de confianza donde exponer su sentir, es una descarga bastante importante porque muchas de las situaciones que después se lamenta, ¿sí? Porque alguien no recibió una atención, fue porque todos se lo comieron, no hubo dónde externar, dónde hablarlo, dónde hacer eco esto que estaba sintiendo y viviendo la persona, ¿verdad? Entonces, el poder generar estos espacios o sugerirle a la persona que busque un espacio donde hablar de esto, ¿verdad? La recomendación dentro del QPR, uno de los principales puntos es hacer consciente a la persona de que requiere una atención, ¿verdad? Llevarlo a una atención, apoyarlo, que reciba una atención. Es cuando detectemos que alguien está atravesando una situación así, que sea evidente su problema de ansiedad, que ya esté intensificado, que ya detone ataques de pánico en su vida, pues la recomendación de que acudan a especialistas, que podamos estar abiertos y desmitifiquemos esto, ¿verdad? De la atención psicológica, el asistir al psicólogo, asistir al psiquiatra, pues no es algo que nos haga ser menos personas, no es algo que nos tenga que clasificar o que nos tenga que excluir, ¿verdad? Al contrario, esto tenemos que entenderlo como cualquier otro padecimiento en la salud física, por ejemplo, ¿verdad? Pues no habría de qué avergonzarnos por algún padecimiento que estemos teniendo. Al contrario, tenemos que estar abiertos a, a desmitificar esto, y entre más se hable de esto, como estos espacios, pues más nos permite poder, ¿sí? Verlo con tanto peso, ¿verdad? Y sentirnos en la libertad de levantar la mano y decir, oye, necesito ayuda, ¿verdad? Quiero esto, necesito hablar de esto, me está pasando esto. Y esta libertad, créeme, es otro enorme paso para liberar muchos aspectos que ahí en los cuales está sufriendo la persona, ¿verdad? Exactamente. Sí, fíjate, me hiciste acordar un lema muy importante. Bueno, hay varios lemas de los tanatólogos, como yo, pero uno que me ha gustado y con el que yo me he sentido muy conforme y muy a gusto, vaya la redundancia, es duelo hablado, duelo superado. O sea, entre más lo hables, más pronto vas a salir de la situación independientemente de la que tú te encuentres. Pues Esteban, un placer escucharte, verte después de este año. Ya tenía de no verte. Y esta es tu casa. Esperemos que no sea la primera ni que haya más, vaya, ¿verdad? Que no sea la última, la primera y la última, quise decir, que haya más, tienes mucho que aportar, y pues en este momento, en este espacio, por hoy hemos hablado de ansiedad. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Regina, también a ti por el espacio. Gracias, Esteban. Esteban Torres, aquí estuvo como invitado el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias por escuchar tu programa Camino y Destino. No se te olvide seguir mis redes sociales y suscribirte. Y recuerda, todos podemos vivir bien o podemos vivir mejor.